¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. 185 de los 221 alcaldes del país presentaron su apoyo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular. Ocurrió hoy. Hola, Diana. Milton, amigos, bienvenidos. Los alcaldes protagonizaron una marcha que llegó hasta el Palacio de Carondelet y almorzaron con el mandatario. Aquí empezamos la emisión de hoy, lunes 27 de noviembre. Aprovechando el ambiente festivo de Quito, los municipios y habitantes amazónicos del país hicieron una marcha alegre, con zanqueros, globos y bandas de pueblo. Venimos a dar el apoyo rotundo al presidente de la República y a la consulta, que se viabilice lo más pronto de la Corte. La marcha avanzó por el centro histórico hasta la Plaza de la Independencia, que estaba casi copada por habitantes y alcaldes de 185 ciudades del país que llegaron para presentar su apoyo al presidente Lenín Moreno. Con mucha claridad debo decir que la mayoría de los alcaldes están apoyando la consulta popular. Pero dejó claro que la AME no quiere tomar partido en la disputa interna de Alianza País entre el expresidente y el mandatario actual Lenín Moreno. Las posturas ustedes las irán evidenciando, pero nosotros como institución no nos queremos inmiscuir en temas que no nos competen. Con plaza llena se llevó a cabo el cambio de guardia presidencial. Luego el presidente invitó a un almuerzo a los alcaldes y allí comprometió su apoyo. Agua para todos, saneamiento para todos. No sé cuánto tiempo nos lleva a hacerlo. Anunció que el gobierno ya está pagando 15.000 bonos para adultos mayores y que tiene más de 10.000 casas construidas para el Plan Casa para Todos. Anunció también el pronto inicio de una de sus ofertas de campaña. La construcción y la implementación y el equipamiento de 26 institutos técnicos tecnológicos superiores. Anuncios como agradecimiento al apoyo político de la consulta popular que, según dijo, nadie puede oponerse. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La facción morenista de Alianza País cuestiona los cambios hechos al proyecto económico urgente por parte de legisladores del lado correísta que integran la Comisión de Régimen Económico. Dicen que analizarán el contenido del informe para decidir su voto antes del miércoles, cuando el Pleno de la Asamblea trate en segundo y definitivo debate el proyecto de reactivación económica. Otro tema fracciona al oficialismo en el legislativo. La ley económica urgente profundiza la división de Alianza País. Legisladores manifestaron preocupación por el informe del proyecto que presentó y aprobó la facción correísta. Dentro de esa comisión hay un fuerte componente de este grupo de compañeros asambleístas y ellos son los que entiendo han hecho esta propuesta. Lo que sí le puedo decir es que la posición del presidente Lenín Moreno es de que la banca electrónica se maneje tal y cual como quedó. Si ese fue el compromiso, debe ser respetado. ¿Podría significar que ustedes voten en contra entonces? Podría significar que analicemos ese tema como bloque. Ellos insisten en que ratificarán lo señalado por el presidente de la República, que tendría un objetivo. Bajo ningún punto de vista es beneficiar al sector financiero. Aquí lo importante es sostener un sistema de dolarización. Pero su posición la confirman los legisladores correístas que suscriben los cambios, pues dicen que ellos no fueron parte de ningún acuerdo. No hay para nosotros un pacto con la banca, nosotros no lo conocemos, nuestro movimiento político no lo acepta y por lo tanto el dinero electrónico quedaría en el control del Banco Central. Desde la oposición también hay quienes se ratifican en un no rotundo a este proyecto. Tenemos que pagar nosotros el chuchaque económico y por lo tanto nosotros no vamos a avalar una ley que sea más impositiva, más tributarista. El viernes fue aprobado el informe en la Comisión de Régimen Económico que preside Pavel Muñoz. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional tratará la proforma presupuestaria 2018, mientras que el miércoles será cuando tramiten la ley económica urgente. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Un asambleísta y un ex miembro del directorio del Banco Central comparten la preocupación por la intención de dejar el dinero electrónico en manos del Banco Central. Para ellos este es el punto más peligroso dentro de los cambios en el proyecto de ley de reactivación económica. Si ya saben que no funcionó en manos del Banco Central, ¿para qué insistir? ¿Será porque mañana no va a haber dinero y entonces se quiere hacer algo con el dinero electrónico? Ese es el gran riesgo y eso es lo que pone con mucho nerviosismo a los actores económicos. Marco López, ex miembro del directorio del Banco Central, coincide con el asambleísta. Ese dinero electrónico que estaría emitiendo
no son dólares, será cualquier cosa menos dólares. Es una ficción monetaria. Y es que desconfiar del Banco Central como administrador del dinero electrónico es fácil, dice. Pues de los 12.000 millones de depósitos que tiene el banco, solo 4.000 están en la reserva. Es decir, solo el 40% tiene respaldo monetario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en el momento que se dé el dinero electrónico? Simplemente ese oramen, ese hueco, va a ser más grande. La gerente del banco aseguró que esperarán las votaciones desde la asamblea. Se había acordado que la banca privada iba a manejar el dinero electrónico, pero la verdad tendríamos que esperar cómo salgan los debates. En la oposición, en lo que sí están de acuerdo es en la eliminación del impuesto para el retiro de hasta $5.000 en efectivo. Era absurdo cobrar impuestos por tratar de dinamizar medios de pagos electrónicos. Y tal como están las cosas, la aprobación de este proyecto de ley se convierte también en una prueba política para el gobierno, pues el día de la votación quedará demostrado hacia dónde se alinea la mayoría. Esto sumado a que el tiempo juega en contra. Si se decide realmente por el leninismo dentro de Alianza País, desterrar este tema del dinero electrónico y que solo sea un mecanismo de pago, entonces se podrían hablar con los bloques de oposición para hacer, digamos, mejorar la ley, respetando eso que envió el presidente de la República y mejorando la ley en 2 o 3 puntos que podría viabilizar la ley del bloque leninista con la oposición. Este miércoles o máximo el jueves debería estar convocado ya el debate, pues si no existe una postura dentro de la asamblea, entraría por el Ministerio de la Ley el 1 de diciembre. Dayana Monroy, 24 horas. Hoy se cumplió el 4º día de audiencia de juicio por el caso de Brecht contra el vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros procesados. La defensa del vicepresidente pide el testimonio del expresidente Rafael Correa. Con el testimonio de prácticamente la mitad de los testigos convocados, se cerró el 4º día de audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en contra del vicepresidente Jorge Glass y otros. Como testigo, la asistente personal del vicepresidente, Olga Muentes, quien ha trabajado con Glass los últimos 10 años. Ella ha revelado, por ejemplo, que Ricardo Rivera sí buscaba a Jorge Glass, que Glass no respondía a las llamadas de Rivera, que sí ha visto a José Santos en la vicepresidencia de la República y fue funcionaria de Odebrecht entre 1996 y 2003. También rindió testimonio el empresario de telecomunicaciones Tomislav Topic. Habló de los negocios de intermediación de Ricardo Rivera y confirmó que Rivera fue el contacto con Odebrecht para otro negocio de $2 millones. Evidencias constituidas ahora en pruebas que confirman que existió una asociación ilícita. No obstante, el testigo 27 en lo que va de la audiencia de juicio fue el exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera. Mera es un convencido de que el dinero de la corrupción se puede recuperar. Las coimas que recibieron el tío del vicepresidente y los demás, y que recuperarlo fuera del país. O sea que sí hay forma de recuperar. Mera ha confirmado en audiencia que tras los problemas con la hidroeléctrica San Francisco, el responsable de la expulsión de Odebrecht del país fue Jorge Glass. Él lideró tanto la expulsión de Odebrecht como el retorno al país. Dice que de las reuniones entre José Santos de Odebrecht y Jorge Glass, no sabían. ¿José Santos con el vicepresidente? No. No obstante, al inicio de la audiencia, el procesado Jorge Glass ha insistido en su inocencia e intenta distanciarse de su tío. Lo que sí puedo decir es que no ha habido un solo correo electrónico ni nadie ha presentado algún correo electrónico que haya intercambiado con nadie respecto al tema de Odebrecht. Mera también reveló irregularidades en la contratación del poliducto Pascuales Cuenca, que otro exministro de Rafael Correa les ocultó información sobre este proyecto, a su criterio, con sobreprecio de al menos $200 millones. Jamás se le consultó al presidente Correa ese proyecto. Y a propósito de la expulsión y retorno de Odebrecht al país, el nombre del expresidente Rafael Correa fue mencionado por varias ocasiones. Y luego de los testimonios rendidos durante este 4º día de audiencia en la Corte Nacional de Justicia, el abogado defensor del vicepresidente Jorge Glass, Eduardo Franco Lor, ha hecho pública su decisión de pedir al tribunal que se convoque al expresidente de la República, Rafael Correa, para rendir su testimonio dentro de esta audiencia. Aun cuando este pedido ya fue negado
aprobado por el juez Miguel Jurado en la etapa preparatoria de juicio. Vamos a pedir al tribunal que señale día y hora para que se lleve a efecto esta importantísima diligencia. Lo cierto es que en adelante para esta audiencia de juicio resta la presencia de más de 30 convocados entre testigos y peritos. Fausto Yepes, 24 horas. Y como ya vimos en el cuarto día de audiencia contra el vicepresidente, el exsecretario ejecutivo de la presidencia, Alexis Mera, habló sobre el poliducto Pascuales-Cuenca. Dijo que el proyecto siempre le pareció excesivo e innecesario. Aseguró que al expresidente Correa jamás se le consultó su ejecución, pese a que en el 2015 recorrió la obra. Una obra por la que se pagó 350 millones de dólares más de lo previsto. El poliducto Pascuales-Cuenca, el proyecto del que el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, decidió hablar este lunes en la audiencia de juzgamiento de Jorge Glass. El proyecto Pascuales-Cuenca nos pareció siempre un proyecto excesivo, un proyecto innecesario. Jamás se le consultó al presidente Correa ese proyecto. Por supuesto conocía del proyecto poliducto Pascuales-Cuenca, pero no me imaginaba la magnitud de la obra. El presidente Correa en su momento ordenó destituir a la persona que había decidido aquello, que creo que fue el ministro de Sectores Estratégicos. Se refiere al exministro Rafael Poveda, quien en ese mismo recorrido vimos junto al ex primer mandatario. Felicitaciones a Petroecuador por este importante trabajo en favor de todos los ecuatorianos. Lo cierto es que Poveda renunció apenas en septiembre del 2016. Por asuntos personales, dijo, mientras agradecía a Correa y a Glass por la confianza. Y es que todo lo que gira en torno a Pascuales-Cuenca ha sido cuestionado. La contratante fue Petroecuador, los estudios los hizo Caminosca y la obra la ejecutó Odebrecht. 100 puntos recibió la brasileña como calificación en la licitación. Hoy se sabe que entregó más de 5 millones de dólares en coimas para ser beneficiada. Y a Odebrecht, por el poliducto, finalmente le pagaron 100 millones de dólares más de lo presupuestado. Ustedes ven que es una gran planificación, como bien decía Alex. En otras palabras, aquí nada es producto del azar. Y la Contraloría tiene un informe donde determina las pérdidas. En esa época, Marco Calvopiña, hoy detenido, era gerente. Y los miembros del directorio, además de Rafael Poveda, era Pedro Merizalde, entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables. En esta toma, a la izquierda de Rafael Correa. Según denuncias de la Comisión de Anticorrupción, al menos 7 funcionarios del anterior gobierno se vieron beneficiados por los sobornos, pero puede haber más, pues estas millonarias pérdidas corresponden únicamente al proceso de adjudicación de la obra. Aún falta la investigación de la construcción de un poliducto incompleto, por el que hasta el momento se ha pagado 623 millones de dólares. Dayana Monroy, 24. Más noticias. Expertos constitucionales coinciden en que la Corte Constitucional excedió los plazos para pronunciarse sobre las preguntas que presentó el Ejecutivo para la consulta popular. Al no haberse pronunciado, el presidente podría convocar a la consulta, dicen. 20 días era el plazo que tenía la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las interrogantes que presentó el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre para realizar la consulta popular. Constitucionalistas coinciden que al haber transcurrido un tiempo considerable, la Corte incurrió en una inobservancia. Esos 20 días ya se han cumplido y se han cumplido en exceso. Esa es una figura inconstitucional. Ilegal. Aunque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el plazo de 20 días para resolver sobre la convocatoria, para raza el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional permite cierta dilación. La ley tiene que aplicarse por sobre el reglamento. Así que en este caso la Corte Constitucional no puede, no debe invocar el reglamento. Y aunque la jueza Tatiana Ordeñana envió el 23 de noviembre su proyecto de dictamen sobre 5 de las 7 preguntas, según Saidán, los 10 días para que el Pleno de la Corte dé a conocer su decisión final también podrían quedar fuera del cálculo de plazos. No se contabilizarán dentro de los plazos y términos los tiempos anteriores al despacho del juez. Sin embargo, al no haber un pronunciamiento por parte de la Corte, coinciden que el presidente Lenín Moreno está en la facultad de firmar un decreto que convoque a la consulta. En este caso, el presidente de la República podría utilizar la figura del dictamen ficto. Es decir,
el dictamen no ha sido expedido en el plazo de 20 días y se entiende que es favorable el pronunciamiento de la Corte. Una vez que el Ejecutivo convoque a la consulta, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar al proceso, cuya fecha de realización no rebasará los siguientes 60 días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los asambleístas Cristina Reyes y Héctor Yepes advierten sobre una posible injerencia política del expresidente Correa en el trámite de la consulta llevado en la Corte Constitucional y en el proceso a Jorge Glass, pues aseguran que la visita del exmandatario ocurre en momentos decisivos de estos dos eventos políticos. La Corte Constitucional tiene en sus manos el trámite de las preguntas de la consulta popular. Una de ellas bloquearía una posible reelección del expresidente Correa y otra disolvería el Consejo de Participación Ciudadana. A la par de esto, la libertad de Jorge Glass está en juego en la Corte Nacional de Justicia. Y por otro lado, la Asamblea debate la aprobación del plan económico y un posible juicio político al vicepresidente. Es este el escenario en el que llegó el expresidente Correa, cuya visita, según estos asambleístas, no es ninguna casualidad. Vino a presionar políticamente, creo yo, a la Corte Constitucional para tratar de bloquear las preguntas de la consulta popular. La Corte Constitucional tiene que tomar una decisión absolutamente ajena a la injerencia política de nadie. Reyes también rechaza la posibilidad de que existan injerencias del expresidente Correa en el proceso que se sigue a quien también fuera su vicepresidente, Jorge Glass. Hacer ninguna llamada a ingerir políticamente, a entrometerse políticamente en un asunto que tiene que deliberar la justicia, eso no lo podemos permitir. Recordemos de dónde vienen los nombramientos de los magistrados de la Corte. Evidentemente ahí hay compromisos políticos que seguramente Correa querrá cobrarlos. Por eso ambos asambleístas coinciden en que estarán pendientes de lo que en estos días ocurra. Carlos Acoto, 24 horas. La aprobación de la ley contra la violencia de género con la inclusión de última hora de considerandos que criminalizan el aborto por determinadas causales generó reacciones. Hay quienes aseguran que la ley es perfectible, pero legisladoras de las dos facciones de Alianza País aspiran a que se amplíe el debate. Negativo, 0 blancos, 0 abstenciones. Después de que para el amanecer del domingo la Asamblea Nacional debatió y aprobó el proyecto de ley contra la violencia de género, hay críticas desde los propios legisladores por la inclusión de 2 artículos de última hora que criminalizan el aborto. Lamentamos realmente que este tema haya sido incluido a última hora de manera inconsulta, porque ya habíamos debatido en el bloque y teníamos un texto que debíamos haber aprobado. Esto del aborto es una discusión que merece mayor debate. Creo que al menos debemos alcanzar a que el aborto sea permitido en casos de violación. Esta incorporación se dio minutos antes de la votación. Al respecto explica la coordinadora de bloque de Alianza País. Fue una propuesta por parte del bloque de Creo. Realmente, como ya estábamos a avanzadas horas de la madrugada, entonces probablemente eso fue lo que generó la confusión. El vicepresidente de la Asamblea, al igual que otros actores como la consejera del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta, consideran que esta ley es perfectible. Lastimosamente no se puede complacer a todo. Además eso, las leyes no son hechas en piedra. Creo que hemos avanzado, son temas perfectibles, tenemos que esperar el veto presidencial. Coaliciones de mujeres consideran esto un retroceso en la normativa de derechos humanos. El oficialismo analiza cómo solucionarlo. Nosotros esperamos reunirnos para ver la posibilidad de una reconsideración de la norma, o caso contrario esperaríamos que el Ejecutivo vete ese considerando. Resta esperar el texto que desde el Ejecutivo regresará a la Asamblea Nacional para reconocer si en este sí se recogen las aspiraciones de varios sectores de mujeres. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.